inmediato vamos a buscar en nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 33. No, disculpen. Ezequiel, sí, 33, capítulo 1. Ezequiel 33, capítulo 36, y vamos a iniciar desde el versículo 1. Si usted lo tiene, puede decir amén. Todavía hay gente que no lo tiene. Amén. Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. Vamos a volar al 7, al versículo 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entembrecer sus estrellas. El sol cubrirá con nublado y la luna no hará. Disculpen, me volé a un 7 de otro versículo. Al 7 de Ezequiel 33. Y a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Vuelvo y leo el 7, capítulo 33, versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Amén. Gracias a Dios por sus palabras que son vida para nosotros. Amén. Pueden sentarse. Yo sé que mucha gente aquí sabe lo que es un atalaya, pero quiero preguntarle, ¿quiénes no saben qué es un atalaya? Sea sincero, no saben qué es un atalaya. ¿Me puede alguien explicar qué es un atalaya? ¿Sí? ¿Qué es un atalaya? Mensajero. ¿Alguien más me puede decir qué es un atalaya? Así es. Atalaya en aquel momento eran aquellos que advertían, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy, que lo han estado recordando y diciendo nuestra hermana Berlin desde el principio, ¿saben cuál es? ¿Alguien lo recuerda? El tema del servicio. Cuando Dios envía una alerta, no la ignores. La Biblia está llena de personas que Dios les advirtió lo que venía. Y yo quiero recordárselo, porque ya yo sé que usted se sabe esto, pero quiero recordarlo en esta mañana. El significado de atalaya en hebreo, que se pronuncia mitzpah, vigilancia o mirador, también se puede decir zafat, que es la acción de mirar, vigilar o esperar. El que mira o el que lo ve todo. Estos atalayas eran guardias encargados de proteger las ciudades, las instalaciones militares de los ataques sorpresivos que podían venir a los pueblos. Entonces, estos pueblos, usted sabe que tenían enemigos, y estos enemigos de repente podrían venir y pues querer conquistar esa tierra. Entonces, los atalayas en las antigüedades eran colocados en los muros más altos de la fortaleza, en lo más alto, para que ellos de lejos, si acaso veían
algo pequeñito que se moviera, de inmediato anunciara que podría ser que vinieran personas de otras naciones. Y si ellos no sabían si venían en paz, tenían que enviar a uno de los guardias a preguntar, ¿vienen en paz? Y algunos no regresaban, y ya usted sabe qué significaba. Entonces, esa era la manera o la forma en la que en aquel tiempo los pueblos, en especial el pueblo de Israel, pues trabajaba para cuidarse de sus enemigos. Su trabajo consistía en vigilar y advertir. ¿En qué eso consistía? En vigilar y advertir a todos los habitantes de las posibles amenazas que podían venir. Y entonces para esto, para que todo el pueblo pudiera entenderlo, usaban unas campanas que sonaban, y esto alertaba al pueblo y sabían que ya tenían que esconderse o tenían que correr hasta donde ya todos conocían para cuidarse. Amén. Está claro para los que, ¿verdad?, no saben lo que es un atalaya, ya sabemos qué es. Dios siempre ha buscado la manera de comunicarse con el pueblo, con su pueblo. Y cada señal de Dios tiene un propósito. Advertencias para bien o para mal, que Dios nos puede, ¿verdad?, de alguna manera hablar y advertirnos. Entonces, por esto yo vengo a traer este tema sobre las atalayas y algunas referencias bíblicas que puedo mencionarle así rapidito. Es en Segunda de Reyes 9:17, donde dice: y el atalaya que estaba en la torre Jezreel, eso fue un hecho ocurrido en el pueblo, ¿verdad?, vio la tropa de Jehud que venía, hasta distinguió la tropa. Y Joram ordenó a un jinete que vaya a reconocer y les pregunte, ¿hay paz? Este no regresó. Y luego ellos tuvieron que enviar a otro para preguntarle, ¿hay paz? Y así, si usted quiere, estudie esta historia que está en Segunda de Reyes 9:17. Pero ¿quién fue que se dio cuenta que venía la tropa de Jehú? El atalaya. Si ese atalaya no hubiese estado pendiente, le llegan por sorpresa, ¿verdad? Entonces, vamos a un segundo en el que los atalayas protegían los campos y los viñedos también durante la cosecha, porque así como venían los enemigos a atacar, ¿verdad?, para quitar territorio, también robaban las cosechas. Entonces los atalayas protegían las cosechas. Dios designó a los profetas como atalayas espirituales. Y ahí voy. Existen atalayas espirituales, los cuales son los que advertían en aquel tiempo y todavía hoy de lo que podría suceder, casos que pueden suceder. Entonces, en Ezequiel 33, versículo 7, cuando dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Eso era Dios hablando al profeta Ezequiel, y le dijo, tú eres un atalaya que yo voy a usar en este tiempo. Y Dios habló a Ezequiel y él daba palabra al pueblo, advirtiendo de lo que Dios iba a hacer. Los atalayas espirituales tenían una gran responsabilidad ante Dios, porque si no decían lo que Dios había enviado, ¿qué iba a pasar? Iba a correr la sangre por su cabeza, que esto quiere decir que ellos iban a ser los culpables, responsables de lo que sucediera con ese pueblo. Y yo me pregunto, ¿Jonás fue un atalaya? La historia de Jonás. Jonás también podemos mencionarlo como un ejemplo de un atalaya espiritual. ¿Y qué sucedió con Jonás? Dios le dijo, ve a Nínive, habla, dile que se arrepientan. ¿Y qué fue lo que él hizo? Primero dijo que no.
¿verdad? Primero dijo que no. Se le olvidó a Jonás lo que le podía ocurrir. Pero nada, después Dios insiste tanto con Jonás y le hace entender a las malas de que tú eres mi atalaya y tú tienes que ir a hablar al pueblo de Nínive para que se arrepienta. Porque Dios ya sabía lo que venía al pueblo de Nínive si no les obedecía. Y Él quería salvarlos. Asimismo Dios a nosotros nos quiere librar. Pero a veces no queremos escuchar mucho. O yo quiero hacer otra cosa mejor, Señor. ¿Por qué no? Yo lo puedo hacer de otra manera. Y si mejor tú le dices a otro que lo diga. Entre otras cosas, ¿verdad? Y es bueno que entendamos, y es lo que vengo a traer en esta mañana, tarde ya, que somos atalayas espirituales. Somos atalayas espirituales. En el Nuevo Testamento, el papel de la atalaya espiritual continúa. Porque algunos dicen, no, eso fue en Israel nada más. No, en el Nuevo Testamento también Dios designa a la iglesia atalayas. Y escuche bien, ¿alguien sabe cuáles son esos atalayas? ¿Alguien sabe? Si se les olvidó, se los recuerdo. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando ellos tienen que dar cuenta por nosotros, las ovejas, entonces, ¿qué son ellos? Atalayas. Dios pone a nuestros pastores como atalaya. Entonces, ¿qué debemos hacer? Escuchar a nuestros pastores, porque Dios habla a ellos y ellos pasan la información a la iglesia. Y no es que Dios pueda hablar con usted directamente, claro que sí. Dios tiene inmensas maneras de conversar, de hablar con su pueblo. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Se nos olvida o a veces no queremos recordar que Dios quiere hablarte, Dios quiere comunicarse contigo, pero tú a lo mejor con el afán, o nosotros todos, me incluyo, con el afán no hablamos mucho con Él. Dígase oración, que es la forma de comunicarte con tu Dios. Amén. Jesús dijo en San Marcos 14:38 a los discípulos, cuando ya venía la muerte de Jesús, ¿verdad? Él ya sabía lo que venía y le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero ¿qué pasa? Que los discípulos en este momento estaban atormentados, y él insistía: velen y oren, porque él ya sabía lo que venía. ¿Y por qué decía para que no caigan en tentación? En ese contexto, él sabía que algunos de los discípulos iban a ser tentados y iban a cometer errores. Porque al ver lo que iba a ocurrir con Jesús, ¿qué hizo Pedro? Se molestó y mochó la oreja, ¿verdad?, de uno de los. ¿Y qué después siguió haciendo? Hablando mentira. Entre otras cosas más que sucedieron en el momento en el que se estaba dando próximo la crucifixión de Jesús. Y ya Jesús sabía esto. Por eso les decía: velad y orad. Él sirvió de atalaya para advertir. Amén. Y así pasa con nosotros. Voy a pasar a una historia, vuelvo al Antiguo Testamento, y es la historia de Lot. A mí me gusta mucho porque podemos hablar de todo un poquito, pero con respecto al tema, en esta historia de Lot, en Génesis 19, Dios muestra su misericordia y le advierte a Lot
lo que va a suceder en Sodoma y en Gomorra. ¿Y qué pasa? Que Dios le envía mensajeros para advertirle. Dios usó la manera de enviar ángeles mensajeros para advertir del peligro y así darle la oportunidad de que pudieran escapar Lot con toda su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora bien, ¿qué sucedió? Que Dios, a través de estos mensajeros, habla con Lot y le dice lo que va a ocurrir. Y le dice, agarra toda tu familia. Pero ¿qué pasa? Que cuando Lot sirve de atalaya y le dice a toda su familia, ¿ustedes creen que toda la familia escuchó la voz de Lot y obedeció? No. Una parte de su familia a lo mejor pensaron, está loco, ¿qué va a suceder? Nada. Y se quedaron. Pero Lot sí sirvió de atalaya y cumplió. Dio el mensaje y agarró toda la familia que pudo y se fue. Y Dios lo libró. Amén. Entonces es otro ejemplo de lo que es un atalaya. Dios, ¿cómo Dios te habla? O sea, hay muchas formas de que Dios nos hable, de que Dios nos comunique algo. Hay muchas maneras, yo sé que usted las sabe, pero quiero recordarlas para que usted entienda que no solamente en aquel tiempo habían profetas, no solo fue en aquel tiempo, hoy Dios todavía te habla y te advierte. Dios habla a su iglesia y advierte. Entonces, ¿cómo Dios nos habla? A través de su palabra. ¿Qué mejor lugar o manera de encontrar a Dios? En su palabra. Y viene una advertencia para nosotros, y es esa advertencia de reconocer que estamos en los últimos tiempos. Gracias a tu palabra, gracias a que nos dijo qué iba a suceder en aquel tiempo cuando su venida estuviera cerca, y lo estamos viviendo. ¿Estás tú, atalaya, advertido? Entonces, ¿estás listo para su venida? Amén. Ya estamos advertidos. La cuestión es que usted y yo ahora estemos listos. Amén. Aleluya. Entonces, Él nos habla a través de su palabra, pero también habla a través de los sueños. Ejemplo que todos conocemos, José. Como el propósito de Dios, José lo había soñado. Soñó con su futuro, cómo él estaría en futuro. Que en ese momento José no lo entendió a primeras, pero sí después, cuando vio el propósito de Dios cumplirse. Dios habla a través de los sueños y advierte también de lo bueno o malo que pueda venir. Entonces, ¿qué hace el atalaya? Debe estar atento y vigilante y reconocer que es la voz de su Dios. Amén. Dios elige personas para hablar a nosotros también. Personas que se dejan usar por Dios, porque hay otros que no se dejan usar por Dios, usted sabe, se dejan usar por otra cosa. Pero usted y yo somos atalaya con conocimiento y entendemos cuando es la voz de Dios. Dios también usa voces humanas para transmitir su mensaje. Profetas como Moisés en su tiempo, profetas como Samuel en su momento, profetas como Elías y como Eliseo. Y los profetas de hoy, ¿dónde están? Amén. Yo soy profeta de Dios.
Claro, porque es que así somos hijos de Dios y dice que somos sacerdote y nación santa. Entonces yo escucho la voz de mi Padre, entonces soy profeta de Dios. Amén, aleluya. Dios sigue hablando, pero muchas veces, amén, nosotros somos lo que no escuchamos. Envía señales para librarnos del peligro, para guiarnos hacia su propósito y Él glorificarse. Yo digo que yo siempre he sido una José desde niña, siempre, y mi mami lo dice. Y yo recuerdo que mi hermana, en un momento, tuvimos una situación difícil familiar en la que habían unos chicos que querían como engañarnos a nosotras, a las dos, porque siempre vivíamos juntas, para arriba y para abajo, siempre allá en el sector donde están mis padres todavía, en Santiago. Y yo recuerdo que yo soñé que había leones que nos buscaban a nosotras dos, leones que nos querían comer. Y yo corría agarrada de la mano con mi hermana en ese sueño, pastora. Y corríamos, pero yo la perdí de vista a mi hermana. Y yo me pude esconder como en una casa, pero mi hermana se quedó en el lugar donde estaban esos chicos que nos querían hacer daño. Ella se quedó escondida allá, no quiso como no sé, se me desapareció. Y resulta que no pasó, recuerdo que como 15 días. Y mi hermana tuvo un problema fuerte con uno de esos chicos. Muy difícil, momento familiar muy difícil para nosotros. Y yo decía, pero Dios mío, tú me advertiste. Pero yo era una muchacha adolescente. Tú me advertiste lo que iba a pasar. Los leones eran esos muchachos queriendo hacernos daño. Y en el mismo sueño Dios me había mostrado quién era que iba a hacer. ¿Quién iba a ser? Y era mi hermana que iba a tener esa situación. Pero le damos la gloria a Dios de que a pesar de eso Dios pudo levantarla y tener una familia hermosa con 2 hijas hermosas. Porque Dios advierte para que nosotros oremos, para que usted ore y usted cubra su familia, cubra su casa, cubra su vecindad, cubra todo lo que usted tiene. Para eso Dios le dice, tú eres mi atalaya. Aleluya. Yo en ese momento a lo mejor no entendí, no se lo conté a mi madre siquiera. Luego se lo conté, ella me dijo, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque podíamos orar y romper, pero yo no dije nada, porque todavía no entendí el propósito de Dios de por qué soñaba tantas cosas. Me sucede en otra ocasión con un chico. Yo era una niña como de 10 años y yo no olvido eso en mi vida, de verdad. Yo no lo olvido. Yo siempre me soñaba predicándole a la gente de niña, predicándole. Y yo me había soñado con ese chico predicándole. Y él fue a la iglesia. Y él no entraba, se quedaba afuera. Y yo le dije un día, mira, ven, entra, siéntate. Yo lo que tenía era como 10 años y él no quería entrar. Y yo le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú te vas a recordar de mí si tú no entras y escuchas la palabra de Dios. Porque va a llegar un momento en el que puedas morir sin Cristo y verte en un lugar a donde vas a ser atormentado. Yo le dije eso al chico, cosa rara porque yo era vergonzosa para hablar, pero yo sentía decirle todo eso y yo se lo dije con 10 años. Y puedes estar en un lugar de tormento y me vas a recordar toda la vida, toda la existencia. En el mundo espiritual me vas a recordar si tú no entras ahora y escuchas la voz de Dios. Pasó una semana y el chico falleció en un accidente automovilístico. Y a mí me da por dentro una tristeza cuando yo pienso eso, porque él no me escuchó la voz de Dios.
No escuchó una voz de una niña de 10 años que le dijo: esta es tu última oportunidad, entra ahora, escucha a Dios. No la escuchó. Y la tristeza que me da es que yo le dije que me iba a recordar en toda su existencia, y a lo mejor así está. No lo sabemos, porque fue una muerte, me cuentan, instantánea. Y me sucedió con más personas, pero hubo una persona que yo oro a Dios que esa sangre, como dice, no corra por mi cabeza. Yo recuerdo, iba caminando y ella lloraba, y la encontré en una esquina tirada llorando y desesperada. Era una persona que tenía problemas de narcóticos y cosas así, y ella vivía enferma, y ella siempre iba a mi casa a pedir, y mami le daba ropa, le daba comida. Y esa mujer, mi madre siempre le predicaba, pero yo sentía en ese momento acercarme a ella, pero yo no lo hice, porque yo sentí temor y sentí miedo. Al otro día ella no amaneció viva. Al otro día me contaron que había fallecido. Al otro día yo dije: ayer la vi llorando, y sentí acercarme. Yo me tiré de rodillas y yo oré a Dios. Yo le dije: Dios, perdóname porque tú me advertiste que tenía que acercarme y no lo hice. Y eso me ha quedado toda mi vida dentro de mí, y todos los días yo le digo: Señor, fue en una ignorancia, porque yo todavía no estaba formada espiritualmente. Usted sabe que uno se va formando según va creciendo, y Dios va usando a uno, y uno va creciendo en lo espiritual y entendiendo a Dios poco a poco. No importa que hayamos nacido en el Evangelio, ¿verdad, Jenny? Que nacimos en el Evangelio y todo, pero Dios nos va formando en el proceso, y vamos aprendiendo de cómo Dios nos habla y de qué somos en Dios. Y en ese momento yo todavía no lo comprendía. Entre tantas cosas que me ha pasado, pero poco a poco he ido entendiendo que soy esa atalaya que usted y yo somos, y que Dios advierte. Cuando Dios te pone el sentir de hablar y predicar, hazlo sin vergüenza. Hazlo, porque es que tú no sabes qué pueda pasar con esa persona, y Dios te está usando a ti como ese atalaya de advertencia. Amén. Así que vamos a cambiar esa manera de que ay, tengo vergüenza, o será Dios, o será no, es su emoción. Oye, cuando Dios te pone a hablar de su palabra, eso no es una emoción. Cuando Dios te pone a ti a predicar, eso no es de que pone emoción. Cuando Dios te dice que le diga palabras de vida a alguien, eso no puede ser una emoción. Es que nosotros estamos llamados para eso, para hablar de Dios, para ser discípulos, llevar el mensaje de su palabra. Amén. Es para esto. Somos esa atalaya que dirigimos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Dios lo puso en sus manos. Sus hijos, su familia, sus vecinos, todo están en nuestras manos, y tú eres el encargado de hacer que el reino de Dios se expanda. Así que ¿quién es atalaya? Somos esos atalayas que escuchamos voz de Dios y decimos: aquí estamos. Heme aquí, envíame a mí, Padre. Heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Ponte de pie en este momento. Gloria a Dios. Y vamos a orar al Señor. Si hay algo en nosotros, ¿verdad?, que nos impide poder escuchar su voz y poder servir como atalayas, dígale: Señor, quita ese temor. Quita ese temor de mí. Quita ese temor que cada día, ¿verdad? Y dile: Espíritu Santo, yo quiero ser una atalaya fiel, que escuche y advierta tu palabra, que escuche tu voz. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús.
Gracias, Padre. Gloria a Dios. Y hay algo que quiero decirlo para finalizar con usted de pie. En Hebreos 3, a partir del versículo 14, escuche lo que dice. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cuando yo preparé el mensaje, mi esposo estaba ahí a mi lado y yo dije en voz alta: yo no quiero decir esta cita bíblica, Padre, no. Y él me dijo: pero fue Dios que te lo está dando. Digo yo: sí, porque habla de incredulidad. Yo dije: no, es que hay mucha gente que que hay gente que se va a sentir mal cuando le diga incrédulo. Ahí voy. Es que el Espíritu Santo esta mañana me hizo entender, cuando busqué esta palabra, porque tuve que prepararlo esta mañana. Ya tenía la idea, ¿verdad? Pero usted sabe, pasé todo rápido esta mañana. Que Dios habla a nosotros, pero hay algo que se llama incredulidad, que cuando Dios te dice es así, tu incredulidad dice no. Y me ha pasado, no sé si a usted y no sé a quién Dios le está hablando, pero no seas incrédulo a la voz de Dios. No seas incrédulo a la palabra de Dios, que te dice lo que ha de venir en tu casa, lo que ha de venir en tu vida, aleluya, que es algo malo y que Dios tiene el control, que es algo bueno, que bien, Dios tiene el control, aleluya. Acepto, Señor, dile: yo acepto todo lo que venga de ti, bueno y malo, porque Dios permite lo malo para Él glorificarse. Y es ahí donde Dios dice: no incredulidad a mi palabra, aleluya. No, no, no. Oye la voz de tu Padre y confía, como en aquel momento Moisés le decía al pueblo: vamos a salir, y muchos incrédulos decían: pero estamos pasando hambre en este desierto, estamos pasando hambre, no tenemos agua, no encontramos el camino. Y anduvieron y dieron vueltas y vueltas y no encontraban la salida, y nunca llegaban a esa tierra prometida, aleluya. Pero esos incrédulos, ¿dónde quedaron? Quedaron fuera del propósito de Dios. Quedaron fuera del propósito de Dios. Si tú quieres quedar fuera, no, yo quiero estar dentro del propósito de mi Padre, aleluya. Yo quiero estar en tu propósito, Señor. Queremos estar en tu propósito, aleluya, aleluya. Y es lo que Dios habla a nosotros: sé un atalaya, sé una atalaya. Y escuchemos la voz del Padre, aleluya. Aleluya, levantemos nuestras manos y damos gracias al Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Dios, por esto que tú nos trajiste en esta mañana tarde. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has hablado en nosotros. Y yo sé que alguien en
en este momento Dios le ha movido su corazón a entender de que es una atalaya y de que tú le hablas con propósito y de que tú adviertes para cumplir tu propósito en cada uno de nosotros, Padre. Espíritu Santo, que tú envuelvas cada vida. Espíritu Santo, que tú envuelvas cada corazón. Espíritu Santo, que tú saques de nosotros toda incredulidad y todo pensamiento negativo y que pensemos en que tú eres el que controla nuestras vidas, de que tú eres el que controlas y guía todo lo que hacemos y confiamos en ti, confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos, Señor, confiamos, aleluya, creemos en el gran yo soy, creemos en el grande, aleluya. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado en este momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aplauda al Señor en este momento. Aplauda al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Y yo quiero que hagamos un momento de altar. Vamos a hacer un momento de altar. Pase aquí delante. Entregue su familia, su casa al Señor, su vida. Y hagamos un altar. Si alguien que no conoce de Dios desea, si desea oración y desea pues aceptar al Señor en este momento, estamos aquí para orar por ti. Si hay amigos, estamos aquí. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Aleluya. Usted ore ahí, levante su corazón hasta el cielo, a bien alto, con su alabanza. Y adoremos al Señor. Y vamos a cerrar este momento con una adoración genuina, con una adoración que salga desde nuestro corazón, dándole gracias a Dios por lo que hace en nosotros, dando gracias a nuestro Padre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Gracias porque tus palabras son vida para nosotros. Tus palabras son vida para nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, 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 Padre eterno. Espíritu de Dios, aquí estamos rendidos ante tu altar. Estamos frente a tu altar dando todo lo que somos, Señor. Entrega tu adoración, entrega tu adoración. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. No dormirá el que te guarda, no dormirá el que te guarda. Su palabra no muere, su promesa no muere. No dormirá el que te guarda, no dormirá el que te guarda. Su palabra no muere, su promesa no muere. No fallará el que te guarda, no fallará el que te guarda. Su palabra no muere, su promesa no muere. No dormirá el que te guarda, no dormirá el que te guarda.
dolor, Él está ahí. En tu escasez, Él está ahí. Tu palabra no muere, su promesa no muere. En tu dolor, Él está ahí. En tu escasez, Él está ahí. Tu palabra no muere, su promesa no muere. En tu dolor, Él está ahí. En tu escasez, Él está ahí. Su palabra no muere, su promesa no muere. En tu dolor, Él está ahí. En tu escasez, Él está ahí. Su palabra no muere, su promesa no muere. Aleluya. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y tu palabra es fiel para nosotros. Por eso a ti te adoramos, por esa fidelidad y con conocimiento de que tú eres nuestro Rey, de que tú eres nuestro Padre. Aleluya. En tu dolor, Él está ahí. En tu escasez, Él está ahí. Su palabra no muere, su promesa no muere. En tu dolor, Él está ahí. En tu escasez, Él está ahí. Su palabra no muere, su promesa no muere. Aleluya, damos gracias al Padre por este momento. Gracias, Señor, porque tú estuviste y hablaste a nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Espero que Dios haya hablado con cada uno de nosotros y solamente fui un vaso para traer palabra de Dios. Toda la gloria sea para nuestro Rey y Salvador Jesucristo, nuestro pastor.